Estamos en contacto ahora con Dina Castillo, quien es contadora pública nacional y especialista en tributación. ¿Cómo estás, Dina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bueno, bien, acá un poco queriendo recurrir a tu especialidad. Primero para saber la cuestión del impuesto a la riqueza, este impuesto que ya tiene media sanción, y realmente cuál es la implicancia o los efectos que considerás que va a tener este nuevo tributo que se puede establecer ya en los próximos días. Bueno, mira, este impuesto va a ser muy resistido. Entonces va a haber una catarata de casos que los van a judicializar, porque la realidad es que para muchos casos, no digo para todos, pero claramente se va a poder probar la confiscatoriedad. El problema es que si sumamos este impuesto a otro impuesto que es bienes personales, llegamos a tasas del orden del 6% para los bienes del país y del 7,5% para bienes del exterior. Y esa es una tasa altísima, porque no hay patrimonio que te rinda, ni siquiera que te dé esa renta. Entonces te imaginarás que para pagar este impuesto no solo tengo que disponer de toda la renta, si es que he tenido en este año de pandemia, sino que además tengo que sacar parte del patrimonio para pagar este impuesto. Entonces eso hace realmente que la gente se está replanteando, es tan burda la confiscatoriedad o la inconstitucionalidad que los contribuyentes se están planteando judicializar este tema. Y bueno, la verdad que hay muchos elementos para que esto salga bien. Por supuesto que es un proceso, por supuesto que lleva 10 años, claramente yo tengo que, son tres etapas, que las tengo que cumplir hasta el final, porque AFIP lo va a apelar hasta el final, pero hay que medir, ¿no es cierto?, el costo-beneficio, o sea, cuánto significa el impuesto que tengo que pagar versus los costos de discutirlo, y realmente creo que la decisión se inclina por judicializar. Eh, Te cuento que habría algunos aportes que uno podría hacer para que esto no sea tan resistido, o sea, para que no sea tan burda la inconstitucionalidad, que quizás si tuvieran la oportunidad, que todavía esto está en el debate parlamentario, porque tiene media sanción, pero todavía tenemos que pasar por Senado, si alguien escuchara estos elementos que propongo yo, y no solamente yo, sino toda la doctrina, es posible que tenga más aceptación. En primer lugar, yo creo que todo lo que sea acciones productivas, o sea, todo lo que sea empresas que sean productivas, deberían ser exceptuadas de la base. O sea, dentro de la base se incluyen todas las acciones de las pymes, de las empresas, no pymes, en definitiva, todo el capital que se aplica para la producción. Y bueno, esto realmente es un castigo a la producción que va en contra de la política tributaria que deberían eh, asumir este gobierno. Entonces, mi propuesta es que se eliminen las acciones de las sociedades locales, por otro lado que se eliminen los campos como base, los campos en realidad de los productores, los campos son la empresa que tienen los productores agrícolas para producir, o sea, es su máquina de producir, que es la tierra. Entonces también propongo que la tierra sea exceptuada, así como también algunos productos financieros, como son los bonos del Estado Nacional, las obligaciones negociables, las ADR de sociedades argentinas, las acciones argentinas, los plazos fijos. En mi opinión, todo eso debería ser excluido. Si yo saco eso de la base, yo te aseguro que va a ser mucho más aceptable que lo que es este momento, porque si no, la verdad es que si el objetivo es solo recaudar, porque claramente acá yo no tengo un objetivo de política tributaria de aumentar el empleo, la producción, el objetivo es meramente recaudatorio, si ese el objetivo no se va a cumplir, si es tan burda la inconstitucionalidad, entonces va a ser resistido, va a ser judicializado,
Los más grandes lo van a llevar a judicializar, los grandes ya se fueron, quiere decir ya fiscalmente se fueron, y los medianos lo van a judicializar, y los pequeños, como siempre, digo pequeños porque estamos hablando de un patrimonio de 200 millones de pesos, que representan aproximadamente 2,5 millones de dólares al valor del tipo cambio oficial 80, esos que por tener 200 millones de pesos ya pagan 4 millones de pesos, eso para ellos va a ser realmente el tramo más difícil, porque 4 millones está en un piso para decir, bueno, me meto en un juicio a 10 años. Son 10 años de Claro. la vida que tengo que estar atento, ocupándome de esto, y obviamente tiene su costo, tiene una tasa de actuación, tiene un seguro de caución, tiene los honorarios de abogado, y es probable que, bueno, entre honorarios y todo esto, y gastos, bueno, capaz que se lleva la mitad del impuesto. Entonces hay que tener como medir, bueno, cuál es el costo-beneficio para decir, bueno, si estoy en ese piso, si lo judicializo o no. Entonces, como te decía Darío, es que el más perjudicado va a ser justamente el del primer tramo, o sea, el del tramo de los 4 millones. O sea, 4 millones es un fijo piso para los que tienen 200 millones de pesos y más. Y ahí empiezo a subir la escala hasta, bueno, hasta llegar hasta 7,5 con el impuesto a los bienes personales, si incluyo los dos impuestos. Yo tengo que medir los dos. La confiscatoriedad yo la voy a aprobar, la voy a aprobar judicialmente, en la medida que acredite que estoy pagando los dos impuestos y qué representan esos dos impuestos en términos de mi patrimonio. Ahora, esos 2 millones de dólares que se cuentan como base, ¿no? Como piso. ¿Eso Sí, se computa en eso los bienes de producción también? O sea, si yo tengo sí, 2 tractores, 3 tractores, 2 cosechadoras, por ejemplo. sí. En esos 2,5 millones de piso, de dólar a 80 pesos, que es el dólar Dólares. oficial, estoy metiendo todos los bienes productivos. Si yo tengo una fábrica de, no sé, de chupetines, voy a incluir las máquinas, voy a incluir el galpón, voy a incluir las camionetitas, voy a incluir los Sí, vehículos, voy a incluir todo, más mi casa, mi auto, algún claro. departamento que haya tenido de ahorro. Y bueno, y la suma de todo eso me va, sin duda, yo de esto estoy segura, que los 12 millones de personas que se previó cuando Heller hizo este proyecto, ya no son 12.000, ya estamos más cerca de 40.000, a mi juicio. ¿Por qué? Claro. Porque en su momento el piso de 200 millones era con el dólar de 60 pesos, eran las valuaciones al 31 de diciembre de 2018. Hoy, lo que se aprobó esta semana, el martes, estamos midiendo el patrimonio a la fecha de promulgación de la ley, que estimamos va a ser en diciembre de este año. Sí, sí. Quiere decir que tiene, por inflación, te vuelvo a repetir, los 200 millones a diciembre del 2019 eran aproximadamente 3 millones de dólares, y ahora a diciembre del 2020 van a ser 2,5 millones de dólares, o sea que aumentó la población sujeta a este gravamen. Mm. Vos decías que los grandes, de alguna manera, se fueron del país y eso no van a pagar. No. Los grandes, los que han podido, los que han planificado con anticipación esto que se venía y lograron la residencia fiscal en Uruguay, por ejemplo, Mm. bueno, esos ya, si lo han logrado con anterioridad, ahí hay una discusión, ¿no? Si lo hicieron con anterioridad al 31 de diciembre de 2019, Claro, esos ya no son más contribuyentes, claro. ni de este impuesto ni de bienes personales. Hay una discusión ahí que pasa con los que obtuvieron la residencia fiscal en otro país con posterioridad al 31 de diciembre de 2019. Bueno, ahí hay un tema porque en el proyecto de ley dice que los residentes argentinos al 19 también tienen que tributar este impuesto. Eso es claramente inconstitucional, eso es un tema de retroactividad que debiera ser revisado, porque claramente el que a diciembre del 2019 se fue,
en diciembre del 20 no le puedo hacer tributo a un impuesto patrimonial cuando él ya no está más en el país. Bueno, retroactivo no puede ser. Las leyes siguen siendo irretroactivas por ahora, ¿no? No podría ser. Podría suceder que salga redactado así y que tengamos que llevarlo judicialmente. Pero en cuyo caso, bueno, será la Corte la que finalmente defina si la retroactividad de la ley es posible o no. Entendemos que no, pero bueno, hay que transitar un camino de 10 años, seguro de 10 años. Ahora supongamos bueno, que en la próxima sesión el Senado lo convierte en ley, seguro que rápidamente el presidente lo va a promulgar y de inmediato surgen los recursos judiciales. ¿Eso dejaría suspendida la aplicación del impuesto? Hay dos caminos, hay dos caminos que el contribuyente puede optar. Ni bien esto sea ley, ¿sí? Van a fijar una fecha de vencimiento para tributar este impuesto. Dicho sea de paso, no hay cuotas, o sea, como está planteado, pareciera que es todo contado. Pero bueno, supongamos que fijan un vencimiento y dicen, bueno, esto se pagará X día de diciembre. Bueno, antes del vencimiento, un camino es plantear una acción declarativa de certeza bueno, en Córdoba la planteamos ante la Justicia Federal, en donde pedimos la suspensión de todo efecto hasta tanto se resuelva el fondo. El fondo es hasta que se termine de dirimir si para mí es constitucional o no. Ojo que la constitucionalidad de este gravamen tiene que ser pedida individualmente y tiene que ser probada individualmente, o sea, en cada patrimonio, bueno, ¿cómo me afecta este impuesto? ¿En qué medida? ¿Sí? Yo lo tengo que probar, acreditar que para mí es confiscatorio. Entonces voy y hago esta plantación declarativa de certeza ante la Justicia Federal, el juzgado me va a otorgar con seguridad esta cautelar, y en el mientras tanto se suspende todo hasta que, bueno, esto es un proceso, AFIP va a apelar seguramente la sentencia de primera instancia, la apelar a segunda y después irá al extraordinario. Recién cuando usted firme la sentencia de corte, recién ahí, bueno, termina la cautelar y se dirime el conflicto. Es decir, que ha suspendido hasta que haya resolución final. Entonces, ese es un camino, ir antes del vencimiento, aunque sea un día antes, ir y plantear. El otro camino es esperar a que venga AFIP y me lo determine, ¿sí? Ese puede pasar, no sé, 1 año, 2 años, que venga el fisco y bueno, y determine que yo debo este impuesto, me hace una determinación de oficio, se llama un cálculo, ¿sí? Y me dice, bueno, me debes tanto. Yo tengo ahí un proceso administrativo que se llama determinación de oficio, que es administrativo frente a la AFIP, y digo, ¿por qué no lo debo o por qué no lo voy a pagar? AFIP seguramente me va a resolver, lo debo igual, y ahí tengo un camino que es ir a un tribunal que está en Capital Federal, el Tribunal Fiscal de la Nación, es el único que opera en el país, es un tribunal administrativo, o sea, no es judicial, depende del Poder Ejecutivo, y el Tribunal Fiscal también dirime, las salas están formadas por contadores y abogados, y se dirime si este impuesto lo debo o no lo debo. Pero el Tribunal Fiscal no puede resolver sobre cuestiones de constitucionalidad. O sea que es un paso obligado, pero no va a resolver sobre si es constitucional o no. Entonces voy a tener que apelar, voy a ir a la Cámara Federal de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal y después me voy a ir a la Corte. Es otro camino. Uno es ir antes y decir, te aviso, por favor suspéndeme hasta que resuelvan si lo debo o no. Y el otro es esperar que me lo determinen y seguir otro caminito. ¿Cuál de los dos aconsejar? Y no sé, cada uno con lo que se sienta más cómodo. Algunos prefieren hacerlo antes para estar tranquilos. No te olvides, Darío, que este impuesto en general lo paga la gente mayor. Estamos hablando de gente de un promedio de edad debe estar en 75 años, fácil, salvo que hayas heredado y que hayas heredado joven. En general estos son patrimonios que se han armado, digamos, con años de trabajo y quizás también con heredados,
pero la gente que lo paga, como es la persona humana, son personas grandes, estamos hablando de 75, 80 años, ¿no? Son Ahora, todas las decisiones. este tipo de tributos no favorecen a la especulación financiera, por ejemplo, porque decía, están sancionando siempre nos quejamos de que es un país de especulación, bueno, y acá estamos condenando o digamos cargándole las espaldas o las cuentas a los que producen. No, es por igual. Acá te cargan las cuentas a los que producen y a los que no producen. O sea, te los ponen a todos en el misma bolsa. Produce o no produce, viene, o sea, es rico, consideran que es rico, o dame un poco porque sos rico. Esa es la filosofía. Bastante fea, así como suena. Dame un poquito, porque ahorraste como la hormiga, ¿viste? Eh, la verdad es que lo que sí, el efecto de este impuesto es el deseo y la realización de irse del país. Porque las personas que tienen poder adquisitivo no tienen ningún problema en tomarse un avión e irse, ¿no? Irse realmente, ¿no? No virtual, irse de verdad. Total, vuelven 182 días, con que estén 183 días fuera del país, ya está. Vuelven 182 días repartidos durante el año, van y vienen, y te aseguro que este impuesto lo evita. No lo evaden, lo evitan. Este impuesto, Sí. es decir, solamente van a pagar este impuesto por los bienes que tienen en el país, pero todo lo que tienen en el exterior queda fuera de imposición. Eso es lo que te empuja este impuesto. Este tipo de impuesto te empuja a irte. O sea, la puerta está en Ezeiza, más o menos esa es la filosofía. No te digo que Claro. no todos pueden hacerlo, ¿viste? Hay muchas personas, te vuelvo a repetir, de edad de 75 años, tienen problemas de salud, tienen familia, tienen nietos. No es tan fácil tomar una decisión así, pero a veces está la impotencia de que, bueno, de que te saquen parte de tu capital, imagínate 7,5% que te saquen así, y a lo mejor no está líquido, o sea, vos tenés que realizar algo para poder pagar ese 7,5%, Claro. impotencia que si, bueno, che, me voy a Ezeiza, a ver, en términos, tampoco me tengo que ir tan lejos, si me No, voy sí, a Uruguay, y ya claro. está. Sí. Eso es lo que veo de malo, ¿entendés? De malo que por qué tenemos que empujar a la gente que tiene poder adquisitivo, que puede reinvertir y puede generar empleo, ¿por qué la tenemos que empujar a que se vaya y que haga proyectos en Uruguay, en Paraguay? No sé la cantidad de gente que se ha ido a Paraguay a hacer proyectos productivos, Sí. proyectos de construcción, proyectos de todo tipo. Sí, es que la carga impositiva es mucho menor, muchísimo menor en Paraguay que en Argentina. Pero además de este proyecto, y ya vamos cerrando, ¿no? Hay Sí, dale. una serie de nuevas cargas o de aumentos de alícuotas aprobadas en el presupuesto del año próximo. Y mi pregunta es, ¿hay algún impuesto, hay alguna de estas cargas que no no terminemos pagándolo los consumidores? Porque en definitiva, lo que parece un castigo a una empresa o que se haga cargo el rico, finalmente suele ser trasladado a los precios y lo terminamos pagando todos nosotros, ¿no? No, mira, todos los impuestos creados o incrementados por la ley de presupuesto, por el proyecto del presupuesto 2021, no es proyecto, es ley. Ya es ley, Va, ya es ley. sí, falta la promulgación, pero ya tiene la La aprobación docencia. de ambas cámaras. Todos los impuestos son incrementos de impuestos al consumo. Son Claro. básicamente consumo, por ejemplo, no sé, un celular, un aire acondicionado, es un consumo masivo. O sea, yo hoy digo que un celular lo tiene hasta la gente que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Hoy sin celular no podés trabajar, sin celular no podés estudiar, sin celular los chicos en las escuelas rurales no tienen computadoras, en las escuelas rurales estudian con el celular de los padres, Sí. estas clases virtuales, ¿no? Entonces, bueno, la carga va sobre los celulares, computadoras, este, aparatos electrónicos en general, y eso va a recaer sobre toda la población.
se pasó una alícuota del 10,5 al 17, o sea, 6,7 puntos más el impuesto interno. Y todo lo que venga de Tierra del Fuego, que no tenía este impuesto, bueno, termina con una alícuota de 6,55, o sea, se favorece de alguna forma todo lo que se ensambla en Tierra del Fuego, pero antes que estaba en 0, ahora 6,55. Se nos va a encarecer todo ese tipo de productos. Y después, bueno, hay otra alícuota también nueva que se crea para los seguros, para los seguros automotor, seguro en general, salvo seguro de vida, que bueno, es un medio punto más, que bueno, eso también lo paga la mayoría de la población que tiene un vehículo, o sea, va a tener un incremento en su seguro, ¿no? Sí, los impuestos creados en el presupuesto son todos el consumo, nada hay para la producción. Bueno, esperemos que no haya más impuestos, por lo menos el año que viene, y lo que queda de este año. Esperemos. Por otro lado, las provincias también están avanzando de la misma manera. La provincia de Córdoba también, por ejemplo, sacó su ley de presupuesto con aumentos de impuestos, porque es como que el consenso fiscal ya no camina, entonces cada provincia puede subir sus impuestos libremente. Entonces, bueno, la presión es feroz porque te agarran todos los ámbitos, ¿no? La verdad que sí va a estar difícil vivir acá. Bueno, Dina, te agradezco mucho este tiempo que nos diste y bueno, seguramente vamos a avanzar porque nos quedan unas cuantas preguntas más. Vamos nuevamente a comunicarnos quizá antes que termine este 2020. Bueno, Darío, gracias por invitarme. No, Y nos por vemos la favor. próxima. Bueno, gracias por tu tiempo. Chao. Chao, chao.